buenas tardes, amigos, bienvenidos a Nacho Trader TV, tu programa de finanzas, negocios e inversión por la señal de TNO Radio, www.tnoradio.com. También pueden conseguirnos a través de nuestras cuentas en Instagram, @NachoTraderTV, @NT, se escribe NT, Investment Academy, y @JTC_Consulting. También pueden conseguirnos en nuestro canal de YouTube, Nacho Trader TV. Hoy, jueves 2 de junio, estaremos abordando la actualidad financiera del mundo, los negocios internacionales y un poco el acontecer de lo que ha sido esta humanidad con un acontecimiento que ha marcado y marcará un antes y después en las relaciones diplomáticas, financieras y en la manera de hacer negocio para este siglo XXI. Es por ello que tenemos un invitado de lujo, nuestro primer gran invitado, el embajador Julio César Pineda. Pero antes vamos a mencionar a los patrocinantes que hacen posible nuestro espacio de Nacho Trader TV. Tenemos a Avalon Restaurante, la mejor cocina tradicional con más de 35 años de experiencia ofreciendo el mejor sabor de la cocina venezolana. ¿Dónde está ubicado Avalon Restaurant? En la tienda de Macro, La Urbina y de Red Vital. También llegamos a todos ustedes gracias a NT Academy, la mejor academia de trading, finanzas e inversión de habla hispana. Pueden conseguirla a través de su cuenta @NT, se escribe NT Investment Academy. También llegamos gracias a JTC Consulting, una consultora especializada en crear portafolios de inversión para sus clientes y en donde tenemos más de 10 años llevando el mejor y mayor contenido profesional en el mundo de las finanzas. Este espacio llega a todos ustedes también gracias al trabajo en la dirección de producción de Brian Argos. Tenemos también en la dirección general a Carolyn Méndez, en la ingeniería de sistema Antonio Calderón y como operador técnico a Carmen Pájaro. Como les dije, tenemos una sesión, una tarde hermosa, especial, con una persona muy querida por mí y por todo el equipo de Nacho Trader, una eminencia en nuestro país como lo es el embajador Julio César Pineda. Pero primero vamos a una pausa y ya estamos de regreso con todos ustedes. Bien, amigos, estamos aquí de regreso en su espacio Nacho Trader TV para abordar la actualidad de los mercados financieros. Y hoy tenemos algo bastante mixto, bastante interesante, que llama muchísimo la atención en esta época de alta volatilidad en los mercados, en esta época en donde la Reserva Federal va a atacar un poco ese exceso de liquidez que se ha impreso, no solamente la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, sino todos los bancos centrales del mundo, y en ese afán por controlar la inflación, vemos que hay una sustracción de liquidez al mercado que ha impactado fuertemente en los mercados financieros. El sector de las tecnológicas hoy creció muchísimo, amén de que Microsoft había anunciado de que iba a haber una reducción del 30% en sus ingresos porque el entorno global va a traerle cierto retraso en la comercialización de sus productos. A nivel internacional, el sector tecnológico hoy estuvo brillante. Google, Microsoft, a excepción de Microsoft, Google, Apple, tenemos Facebook, tenemos las grandes empresas del sector tecnológico dando rendimientos y tendencias alcistas por encima del 2% en su rendimiento global. También tenemos que, la Reserva Federal hace sus comentarios típicos anunciando de que va a seguir siendo drástica y dura en el aumento de los tipos de interés, prácticamente lo que le está diciendo a los inversionistas que tengan cuidado, que vamos a atacar la inflación, amén de que los Estados Unidos vaya a una fuerte recesión. Parte de las políticas monetarias que toman los bancos centrales es tratar de controlar de que el precio o los precios de los productos en el mercado no se les salgan de las manos y que pueda llevar a los países a un gran mal, a la gran enfermedad de las naciones, que es la inflación. Por otro lado, también tenemos que la OPEP
acaba de hacer un anuncio de que va a aumentar la producción de barriles de petróleo para el mes de julio y de agosto en 648,000 barriles de petróleo diario, con la intención de suplir un poco la falta que va a generar el petróleo comercializado por Rusia, debido a que la Unión Europea y muchísimos países de Occidente están sancionando la compra del petróleo ruso. Eso ha traído ciertamente una pequeña inalteración en lo que son las métricas de la OPEP en cuanto al aumento de la producción. También tenemos que los datos del empleo en los Estados Unidos se redujo considerablemente. Esperaban un aumento por encima de la creación de más de 12 millones de puestos de trabajo. No ha sido lo beneficioso, pero bueno, también vemos que los mercados han reaccionado de una manera muy positiva. También tenemos, por otro lado, que el Bitcoin sigue su camino errático sobre el rango de los $30,000. Esta semana con fuertes caídas, luego de que la criptomoneda padre del entorno de las criptofinanzas subiera por encima del rango de los $32,000 y luego bajase de un fuerte golpe a los $28,000 y hoy se situase en los 30. Cuando un activo tiene esos movimientos de que suben un día y bajan tan agresivamente el día siguiente y luego vuelven a subir, bueno, eso lo que está demostrando es la gran cantidad de inversionistas y de especuladores financieros que entran a los mercados para buscar posiciones y ganancias que no están sustentadas bajo un fundamento de inversión. Pero así es el mercado de las criptomonedas, dada su poca regulación, dada su descentralización, y que es un mercado muy nuevo y muy disruptivo. Y también tenemos, como para cerrar con un gran colofón y cierre de oro, que el Goldman Sachs y JP Morgan, dos grandes bancos y una calificadora de riesgo en los Estados Unidos, están anunciando que viene un huracán económico para la humanidad que puede estar proyectado incluso para más allá del año 2025. Vamos a hacer una pequeña pausa, identificamos el canal, la emisora, y ya estamos de regreso con todos ustedes. Bien amigos, bienvenidos de nuevo a Nacho Trader TV. Hoy quiero hablarles acerca de Contalentum Group. Contalentum Group es una consultora de recursos humanos con más de 6 años de trayectoria en el mercado venezolano. Expertos en reclutamiento, selección y en procesos de coaching gerencial. Pueden contactarlos a través de su cuenta en Instagram, @Contalentum, y quiero darle entrada a una persona que es muy especial para mí, que yo le tengo un gran cariño y que lo admiro enormemente, y que es nuestro embajador Julio César Pineda. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido. Felicitaciones por esta nueva iniciativa que creo que va a ser muy exitosa. La radio es uno de los vehículos más importantes en la formación de la ciudadanía, y una radio como esta, con la posibilidad de tener también la imagen, es mucho más fructífera la labor que pueda realizar. Así que a la orden para cualquier pregunta, sobre todo en el área de nuestra profesión, que es el mundo de las relaciones y el derecho internacional. Embajador, muchísimas gracias por su palabra. Usted está llegando de un viaje bastante interesante por España. Estuvo en Madrid y yo quiero hacerle una pregunta que la tengo desde la semana pasada, que incluso muchísimas personas se me han acercado preguntando qué opina el embajador acerca de cómo va a cambiar la diplomacia internacional a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, yo creo que tomando ejemplos anteriores, la historia puede repetirse muchas veces. Lo que pasó en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, generó un nuevo orden internacional, una nueva concepción de la diplomacia, una nueva concepción de la política internacional y sobre todo nuevas instituciones. Además, esa guerra también estuvo vinculada con una gran peste, la gripe española, que mató alrededor de 60 millones de personas. Por ahora vamos en 7, 8 millones con la COVID-19, y que reformuló también todo el sistema internacional.
comenzó un nuevo sistema con las Naciones Unidas, creándose la Sociedad de las Naciones, creándose instancias supranacionales, organismos internacionales, pero ineficientes, porque inmediatamente después de 1919 se generó todo lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial, y especialmente por el maltrato que hubo de parte de las potencias ganadoras frente a Alemania. El Tratado de Versalles fue muy forzado y muy directa la taxación y además también las prohibiciones para Alemania, que en el fondo también se producen ahora frente al caso de Rusia, que ha ido la Unión Soviética, que era también un sistema político, económico y social muy efectivo. Tenía la mitad del planeta, no se le consideró, después de la caída de lo que fue el muro de Berlín, las condiciones necesarias para un acercamiento a la Rusia, sobre todo de Europa, y generó toda esta situación de confrontación que hoy estamos en una guerra. Por supuesto que la Segunda Guerra Mundial fue un modelo de cooperación de Rusia con Occidente para derrotar al nazismo, que se gestó después de la Primera Guerra Mundial, y fue la que produjo con Hitler toda una cuestión que la humanidad afortunadamente negó con los juicios de Nuremberg, donde Correcto. el nuevo derecho penal internacional sancionaba con toda la dureza esos crímenes de lesa humanidad, de genocidio, crímenes de guerra y además la agresión. Posteriormente, que terminó la Segunda Guerra Mundial, se estableció un orden político y jurídico mundial con la creación de Naciones Unidas en 1945 y la referencia regional. 1948 se creó la Organización de Estados Americanos, 1957 la Unión Europea y así la Liga Árabe, la Reunión de Estados Africanos, el Sudeste Asiático. Es decir, comienza un nuevo reparto del poder mundial, pero con la variable nueva de dos grandes centros de poder, Washington y el mundo capitalista por un lado, y Moscú y el mundo comunista por el otro. De hecho, la primera gran prueba fue la Guerra de Corea. 3 años, 1950-53, entre el norte de Corea, ocupado por chinos y rusos, y el sur por Estados Unidos y sus aliados. Y finalmente un paralelo que divide las dos Coreas y que todavía está vigente. Pero esa bipolaridad estuvo hasta 1989, cuando cae el muro de Berlín. Aparecen nuevas democracias, nuevas repúblicas, sobre todo en lo que era el mundo comunista, y es lo que decíamos, ahí faltó un diálogo, una apertura hacia ese mundo que se trataba de eliminarse y que se estaba creando, y que hubiera podido ser una Europa oriental democrática con los modelos occidentales. Solo algunos pudieron, como Polonia, Hungría, seguir la democracia, pero otras, las repúblicas antiguas socialistas soviéticas, quedaron bajo el control de Moscú o la influencia de Moscú, y es lo que ha generado esto que es la tercera guerra, que ya está abierta a nivel global y que es entre Rusia y Ucrania. Usted acaba de decir algo muy importante, embajador, porque el Tratado de Versalles fue el gran motivador de los grandes nacionalismos que surgieron con Benito Mussolini a la cabeza, y luego personajes como Adolf Hitler, que años más tarde escribe el Der Kampf, Mi lucha, preso luego de un intento de acceder al poder en Alemania por vía de la fuerza. Pero hay ciertos rasgos de esos elementos que ocurrieron en el 38 que vuelven a aparecer hoy mismo, pero ahora con otra potencia naciente en la Europa del Este o en esa Asia liderada por China, que lo hemos abordado muchísimo en su prestigioso programa en Brújula Internacional. China, Rusia, Irán, Turquía. ¿Usted no ve otro nuevo renacer del nacionalismo que pudiera dejar en entredicho a la democracia o que pudiera estar marcando el fin de la democracia en el mundo? Siempre los nacionalismos han existido, y sobre todo en los últimos tiempos, bajo el criterio de que lo que es la patria merece todo sacrificio. Y se olvida que la patria, al fin y al cabo, es mucho más que un país, que un territorio y que una población, que en definitiva hay un destino común de la humanidad, como decía su santidad el Papa Francisco, es un barco en el cual todos estamos. Gorbachov lo decía cuando modificó lo que era la Unión Soviética, que estábamos en la misma nave y que la única forma de subsistir era salvándonos todos o hundiéndonos todos. Los nacionalismos parcializan el mundo, ahondan las diferencias, crean problemas, conflictos y guerras. De hecho, Hitler, como usted lo mencionaba, y sobre todo Mussolini, mucho antes que él, también crearon ese nuevo nacionalismo con una concepción aristocrática del poder y una dictadura, simplemente callando todo medio de disidencia. Hoy, después de lo que ha pasado con la Segunda Guerra Mundial, el renacimiento de la democracia en Occidente,
el comunismo con una dictadura totalitaria también, de un nacionalismo distinto. Ya no es la tierra la que unía, sino la clase social. Por eso, proletarios del mundo unidos era el lema del comunismo, y esa visión parcial siempre es negativa para la historia. Hoy hace falta el diálogo, la negociación, la comprensión, el extendernos a nivel mundial, y sobre todo pensar que el hombre es universal, más que pertenecer a un país, pertenece al género humano. Gracias, embajador. Vamos a hacer un pequeño corte y luego estamos de regreso para abordar estos temas de absoluta importancia para la humanidad. Bien, amigos, bienvenidos a este espacio muy íntimo, muy personal y bueno, con un poder increíble con las palabras de nuestro muy estimado embajador Julio César Pineda. Yo aquí traje como 4 o 5 preguntas, pero sobre la marcha, embajador, siguen surgiendo cosas tan interesantes, ¿no? La diplomacia, el hombre como eje fundamental de la humanidad, del universo, usted lo acaba de decir, parte mucho de los principios de la filosofía. Claro. Usted como gran amante y persona letrada, un maestro de la filosofía, ¿usted no cree que preceptos un poco más sublimes, filosofía, la fraternidad, libertad, igualdad, no estuvieran careciéndose hoy mismo en las nuevas organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, y que pudieran darle un toque un poco más flexible a que las partes puedan negociar? Sí, Ignacio, hay toda una referencia a lo que llaman la metapolítica. La política es el hacer diario, la confrontación, la búsqueda del poder, pero una sociedad como la humana, racional, con finalidades metapolíticas, con finalidades éticas, tiene que ir más allá de inclusive del derecho, que el derecho también obedece a fuerzas políticas. La ética es algo que tenemos en la conciencia, y precisamente la filosofía política nos lleva a tener valores que son universales y que a toda la historia siempre han sido enunciados en filosofía desde los primeros presocráticos o socráticos, y especialmente Aristóteles y Platón, con todo el contenido político que tenían, planteaban siempre eso de la metafísica como algo fundamental, más allá de los programas políticos que los gobiernos tratan de desarrollar. Y hoy en día, después de lo que tú mencionabas, los horrores del nazismo y el fascismo, y también de los errores que ha cometido el liberalismo, el capitalismo, porque si vemos la última radiografía de la anatomía del conflicto de Afganistán, antes del de Rusia y Ucrania, ahí aparece lo que va a ser el mapa de las relaciones internacionales. Grandes potencias como son China, que tú mencionabas, Rusia, cada uno signado un poco por la corriente socialista, China y Rusia, pero en el mundo liberal Estados Unidos y la Unión Europea. Pero surgen potencias subregionales. En el caso de Afganistán vimos la presencia de la India y Pakistán, ambas también con armas nucleares, con contenidos atómicos, igual que Francia, Inglaterra, Rusia y China, y potencias subregionales como las del Medio Oriente, también presentes en Afganistán, como es la visión chiita del mundo islámico y la visión sunita, donde el petróleo juega un papel muy importante. Así que hoy en día, esto que son las grandes divisiones del planeta, con las grandes fuerzas, nos ha generado lo que llamamos una multipolaridad efectiva, real, a la cual hay que seguirla, pero también tratando de darle contenido ético y moral, y sobre todo filosófico, a la ciencia política, para salir del simple juego del poder en función de un grupo, de una persona o de una nación. Pero en este bloque liderado un poco por China, con un nuevo sistema financiero, viendo a Rusia como gran proveedor de recursos, de petróleo, de gas licuado, de trigo, de cereal, teniendo en jaque a la Unión Europea, que es el gran perdedor de este conflicto, ¿usted no ve un cierto pragmatismo político del lado este que ha dejado un poco en jaque a los Estados Unidos, a la Unión Europea, tratando de que, bueno, fíjese que no terminaron de sancionar y permitieron de que Hungría pudiera seguir comprándole petróleo a Rusia? ¿Usted no ha visto una falta de acción y del otro lado un pragmatismo frontal? Bueno, yo creo que los chinos se han dado cuenta de que esa ideología pura, ese fanatismo ideológico no conduce a nada. Y desde Deng Xiaoping, que precisamente estuvo sancionado por Mao Zedong y por el comunismo ortodoxo, él había conocido lo que era el socialismo europeo, quiso darle un contenido más humano al socialismo en China. Y de hecho hoy China se presenta no como un país comunista o socialista, sino como una especie de capitalismo de Estado, con grandes millonarios y donde
la propiedad privada ha vuelto a adquirir importancia en la Constitución. Entonces el modelo chino ya no podemos decir que es el clásico comunista, como tampoco el modelo soviético, que fue la expresión del comunismo en Rusia. Hoy la Rusia es totalmente capitalista, con grandes fortunas, con propiedad privada y acercándose más al modelo occidental. Y Occidente ha sido lento, mientras que el socialismo se ha vuelto un poco hacia el capitalismo. Es decir, la izquierda va hacia el centro. En el liberalismo y en el capitalismo ha faltado ir a ese centro y sobre todo buscar políticas sociales. En el año pasado en Davos se había afirmado que el capitalismo no podría seguir existiendo si no hay una preocupación por lo social, por la justicia. Porque en la filosofía del capitalismo, del liberalismo, el modelo que se busca es la libertad. Y la libertad muchas veces sacrificando la justicia. De hecho tenemos en América Latina estados democráticos pero con mucha pobreza y con mucha injusticia. En cambio el socialismo buscaba la justicia pero sacrificando la libertad. Y efectivamente habían mejoras en la justicia, en el reparto de la riqueza o en la atención médica o en la educación, pero no había la libertad. Lo ideal es lo que planteaba Norberto Bobbio y muchos filósofos italianos, de coger lo mejor del capitalismo, lo mejor del socialismo y hacer una síntesis de la libertad y la justicia como un binomio necesario. Y creo que hacia eso vamos, hacia una síntesis. Europa lo ha demostrado, Europa occidental. Allí hay movimientos de izquierda democrática. España tiene un partido de izquierda socialista gobernando y hemos visto que ha reaccionado contra Rusia, defendiendo a Ucrania en valores que son trascendentales. O en el caso de Alemania, no importa que gane la democracia cristiana con Merkel o ahora con Scholz que gane la socialdemocracia, pero son líneas de centro. Y allí la izquierda de la preocupación social pasa a la libertad y de la libertad también a la preocupación social. En América Latina tenemos que buscar esa fórmula y ser fanáticamente de centro, extremista de centro. Perfecto, embajador, muchísimas gracias por su apreciación. Vamos con una pequeña pausa y ya estamos de regreso con todos ustedes. Festeja la cultura libanesa sin cruzar el continente en Cana Restaurant. En Cana Restaurant podrás degustar de la divina fusión VIP de la gastronomía tradicional árabe-libanesa en un ambiente único, mágico, agradable y cautivador. Centro Comercial Paseo Latillo, piso 5. Reservaciones al 0412-111-1081. @cana.rest. La esencia del Líbano en Caracas. Posada Amada Mía, en Tucacas, Morrocoy, Estado Falcón. Disfrute las mejores playas y luego descanse en nuestras cómodas habitaciones con baño privado, aire acondicionado y TV cable. Tenemos estacionamiento propio y un área social al aire libre con parrillera. Estamos a 7 minutos del Parque Nacional Morrocoy y muy cerca del área comercial. Síganos en Instagram y Facebook, @Posada Amada Mía. Ahí podrá chequear los testimonios de nuestros huéspedes asiduos, los cuales son nuestra mejor recomendación. Posada Amada Mía, su mejor opción en Tucacas, con ambiente familiar y atendida por sus propios dueños. Reservaciones al 0412-272-3838. Posada Amada Mía, la delicia de las posadas en Tucacas, Estado Falcón. Bien amigos, estamos de regreso por acá por su programa Nacho Trader TV, hoy abordando temas muy sensibles pero importantes que van a regir el mundo y los pasos de la humanidad en el acontecer diario a partir de ahora con este conflicto que ha sido lamentable, pero que viene como el resultado de una nueva era, un nuevo orden y muchísimas personas hablando incluso de una tercera guerra mundial con otras connotaciones. Ya vamos a hablar sobre eso con el embajador, pero es justo y necesario que entendamos que el dinero debemos de invertirlo porque los cambios no
pueden traernos escenarios a lo mejor no tan agradables en el futuro, y las personas tienen que aprender a invertir su dinero, sea poco, mucho, sea cualquier cantidad, saber cómo seleccionar los mercados financieros adecuados para crear inversiones pasivas que mientras nosotros estemos haciendo nuestras actividades del día a día, esas inversiones estén dándonos un rendimiento para el futuro. Es por eso que en NT Academy queremos invitarlos al curso de inversión en bolsa que va a ser dictado presencialmente el próximo miércoles por, señal digital, vía Zoom, pero que va a dar herramientas, o que vamos a dar herramientas de cómo valorar empresas que cotizan en los mercados financieros para componer y crear un portafolio de inversión, con el propósito de que la gente entienda que el proceso de invertir viene asociado con rendimientos, pero también con riesgo. Y lo más importante de todo en la vida es poder determinar aquellos acontecimientos riesgosos que pudieran impactar en nuestro patrimonio. Además de eso, va a venir un regalo, la Interactive Broker Mentor, y más de 10 sesiones pregrabadas para que el alumno pueda volverse en un profesional en el manejo de uno de los brokers institucionales más importantes del mundo, Interactive Brokers. Ya lo saben, pueden contactar al equipo de NT Academy a través de sus redes sociales, @NT Academy, y también a través de la página web www.ntacademy.club. Con ellos vamos a seguir abordando muchos más temas de muchísima importancia, pero vamos a hacer una pequeña mención a nuestros patrocinantes. Ávalo Restaurant, ubicado en la tienda de Macro y Red Vital de la Urbina, con lo mejor de la gastronomía tradicional. NT Academy, tu academia para trading, finanzas y las inversiones, y JTC Consulting, tu consultora financiera con más de 10 años de trayectoria profesional. Con ellos vamos a hacer una pausa y ya seguimos con todos ustedes por acá, por la señal de TNO Radio, en su programa Nacho Trader TV. Amigos, bienvenidos a este espacio Nacho Trader TV. Vamos a seguir conversando con el embajador Julio César Pineda, y tengo una pregunta, embajador. Fíjense, el embajador cumplió funciones diplomáticas en Libia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait. Si no me equivoco, embajador, Rusia y México también ha tenido participación. Pero de todos los países del Medio Oriente, ¿cuál considera usted que fue la labor más retadora desde el punto de vista diplomático, tocando todos los elementos que usted ha traído a la palestra el día de hoy? Primero quería hacer una observación, Nacho, que cuando hablamos de diplomacia o de relaciones internacionales, en el fondo siempre está la economía. E inclusive cuando hablamos de política, no se puede explicar la política sin la economía. Y por eso la importancia de un programa como este, donde tiene la finanza y la economía como centro, pero por supuesto las superestructuras tienen que estudiarse también. Y ahí está la diplomacia, está la política nacional e internacional. Y en nuestro caso, que hemos desarrollado durante muchos años cargos diplomáticos, sobre todo en el Medio Oriente, pensar que es otra realidad distinta a la nuestra, a la latinoamericana o a la europea, y que ha sido un poco el fracaso de los imperios del norte, porque por ejemplo en Afganistán, tanto los 10 años de la Unión Soviética, cuando ocupó Afganistán, tuvieron que salir corriendo, fugados, derrotados por los talibanes, como los 20 años de Estados Unidos, por no entender lo que es la mentalidad, la cultura y sobre todo la ideología del Islam, que es la que reina en esa región del mundo. En otros países mucho más democráticos como Kuwait o Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita o Qatar, allí también hay otras realidades muy interesantes, porque es un laboratorio donde precisamente lo económico ha dado origen a modificaciones fundamentales. Estados que eran muy pobres hace 80, 90 años han aprovechado el petróleo al máximo, han sembrado el petróleo que lo hemos hecho los venezolanos, y son estructuras extraordinarias en la economía, en la finanza. Qatar, por ejemplo, tiene 5 o 6 universidades de las más famosas del mundo, como Harvard o la Universidad de París, la Sorbona. Allí tienen centros culturales que reducen dentro del concepto del mundo árabe lo que es la presencia del mundo árabe hacia Occidente, y forman a los cuadros que van a gobernar esos países.
son países donde la experiencia para un occidental marca porque son costumbres distintas, orígenes distintos, producto también de la geografía, por eso es muy determinante. El desierto hace que el ser humano piense más en función de lo trascendente, no tiene límites, no hay montañas, y además el Islam pues da un contenido distinto al mundo cristiano, que es el occidental que nosotros conocemos. Lo cierto es que en el caso de Kuwait, por ejemplo, que conocí muy de cerca, teniendo tanto petróleo con Venezuela, todo es prácticamente distinto. La educación es gratis, la medicina es gratis, las becas para estudiar en el exterior son de fácil acceso, el reparto de la riqueza se cumple y han aprovechado ese recurso que, como dicen ellos, fue un regalo de Alá a esos pueblos que tienen que repartirlo entre su población. Y creo que nos da un ejemplo el Medio Oriente, ese sobre todo sunita, y el chiita también, porque Persia, con toda la cultura que tiene, con toda la historia, es un modelo también de desarrollo con las variables propias del Islam y con la fortuna que han tenido de estar en el mundo del petróleo y de la energía. Gracias, embajador. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego estamos de regreso con todos ustedes. Bien, amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio Nacho Trader TV, en donde tenemos una velada súper importante, y este es el último bloque que vamos a tener por ahora con nuestro estimado embajador, al cual ya lo estamos invitando para que esté próximamente él y junto a su gran productora, nuestra muy querida Ana Ardizzone, que está aquí y que también tiene muchas anécdotas acerca de Kuwait, porque hizo también vida diplomática y consular representando a Venezuela. Embajador, en este bloque quiero dejarle una pregunta que creo que va a ser muy original. Fíjese, con toda esta irrupción de la nueva era digital, de las criptomonedas, de todo este comercio electrónico que los seres humanos prácticamente no necesitamos ni siquiera vernos ni tener contacto físico, sino hacerlo todo a través de medios digitales, ¿cómo usted vislumbra el mundo diplomático dentro de la era digital para la humanidad en los próximos años? Hay una realidad ya inmediata que es lo que llaman las embajadas virtuales. Ya en varios países del mundo no necesitan un edificio, ni funcionarios, ni carros diplomáticos, sino son totalmente en la red virtuales. De hecho, en Caracas, la embajada de Estados Unidos, que no existe, es virtual. Se atienden las exigencias de los venezolanos con respecto a situaciones en Estados Unidos, y la diplomacia pues ha cambiado totalmente. Antes, cuando empezamos nosotros en la diplomática, hay mensajes secretos que se transmiten de un estado donde uno está acreditado al estado que lo acredita, y era por sistemas tradicionales de regletas, de claves. Hoy en día ni siquiera son necesarios, porque al prender la televisión, al abrir el teléfono, el smartphone, ya tienes la noticia inmediata. Por ejemplo, en el caso de el día que capturaron a Bin Laden, el presidente Barack Obama estaba allí en su oficina oval con su equipo, siguiendo de cerca los acontecimientos al mismo momento, cosa que no pasaba con la diplomacia clásica, tradicional, de grandes espacios y grandes tiempos. Hoy en día la diplomacia tiene que adaptarse a esta realidad, y dentro de un concepto también que es de la universalidad. Es una diplomacia donde lo multilateral va a ser muy importante. Hay, por ejemplo, teóricos que están proponiendo ya la creación de una constitución de toda la tierra, ni siquiera una constitución de naciones o de una nación como la Unión Europea o el caso del Mercosur, sino una constitución de la tierra, donde modifiquen el concepto de Naciones Unidas con sus grupos regionales y subregionales. Hay autores también donde nos advierten de los peligros de esta nueva realidad tecnológica. Byung-Chul Han es un escritor joven, profesor de filosofía surcoreano, y él plantea de que todas estas nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, de la robótica, si no cuidamos la libertad y la democracia, puede convertirse en peores dictaduras, un poco el sueño de Orwell, con una especie de gran visión de que un hombre pueda tener el control absoluto sobre un país. Es decir, esto también nos implica una nueva moral, y utilizar todos los recursos hacia una situación de mejorar al ser humano, sus condiciones de vida, y hacer más feliz la vida en la tierra. Al fin y al cabo, la vida es tan corta, como decía Borges, toda muerte no es más que una vida vivida, toda vida no es más que una muerte anunciada.
Y en ese corto tiempo y espacio, todo está para que sea feliz la vida, no estar en un valle de lágrimas. Y yo creo que la tecnología y la ciencia nos puede ayudar a ser más felices, pero acá también lo político influye. Depende de quién gestione la política, y la economía es fundamental. ¿Cómo planifican la economía? Tú que estás en el mundo de la economía, precisamente estás en el mundo de la racionalidad, pero el azar también está ahí presente. Correcto. Sobre todo cuando hablas de riesgo para las inversiones y para la bolsa. Y hoy en día con las criptomonedas y todo el mundo que se nos ofrece, es importante prepararse ante él, entenderlo y conocer sus reglas, sin dejar de lado que la política, que es la que maneja la economía, tiene mucho de azar. Por eso decíamos que se parecía más la economía a un tablero de ajedrez, donde inteligentemente puedo hacer jugadas y dependen de mi capacidad de inteligencia ganar la partida. En cambio, en la política es el azar, es la circunstancia, es lo desconocido, y muchas veces tiene un efecto determinante sobre todo lo demás. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que iba a darse la Segunda Guerra Mundial? ¿O quién iba a pensar de esta guerra tan larga de Rusia a Ucrania? Y todavía, ¿quién puede pensar que a lo mejor se complique más hasta poder convertirse en algo nuclear, donde ya no solamente es como la Primera y Segunda Guerra, armas convencionales, sino armas nucleares, con lo que es una bomba atómica, que sería terrible, y la destrucción de ambas potencias, en el caso de Estados Unidos y Rusia. Usted que viene de España, embajador, que, bueno, un país del primer mundo, Sí. la Unión Europea, el tema de las criptomonedas, brevemente, ¿cómo le impactó ahora que estuvo en unos entornos que, bueno, parecían países que están muy avanzados tecnológicamente, pero económicamente también, países que son capaces de tener un PIB que permiten que la población pueda cumplir con sus metas a nivel educativo, salud, el presupuesto anual de la nación puede cumplirse? ¿Cómo ha impactado en el día a día, ya no tanto en Venezuela, que es el primer país de Latinoamérica con mayor aceptación de criptos, en Europa, embajador? Creo que el mundo va por esa vía. Lo virtual se ha impuesto en todas las áreas, por supuesto en la economía y en las finanzas, y la criptomoneda pues tiene la ventaja de tener sistemas de seguridad con los blockchain, y además tener también la oportunidad de poder participar todos democráticamente en esa riqueza que el mundo tiene, con nuevos valores. Así como una vez aceptamos los billetes, que no significan nada en sí, sino que es un acuerdo y un consenso, la criptomoneda ya como consenso se está dando, va a ser la nueva fórmula para el comercio internacional. Excelente, embajador, muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte y ya estamos de nuevo con todos ustedes en el espacio. Bien amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio Nacho Trader TV, ya en nuestro último bloque, en donde no quiero despedir el espacio sin que el embajador dé unas últimas palabras. Muy agradecido con su presencia acá y está invitado nuevamente a que sigamos tocando todos estos temas de tanto interés para la humanidad y para nuestro país, embajador. Solamente quería decir que hay dos grandes metáforas en la política internacional. Una que es la que decíamos anteriormente, situaciones que nadie previó y que puedan ocurrir. Y eso pasa en la economía también. De repente una crisis determinada, por ejemplo Fukushima, en el Japón nadie esperaba que un reactor nuclear produjera lo que produjo, 15.000 muertos y una crisis económica. Entonces la economía también no está exenta de eso que llaman los cisnes negros, que son situaciones que ocurren pero que nadie pensaba que ocurrían. Yo decía hoy en un artículo del Universal que en el caso de Putin, si fuera verdad que está enfermo, sería una especie de cisne negro de un hombre que cree que puede modificar la historia y de repente puede estar al margen de la política. Como pasó con el presidente Chávez, un hombre atlético, fuerte. ¿Quién iba a pensar que un cáncer iba a acabar con el socialismo Correcto. del siglo XXI? Eso es la teoría del cisne negro, desarrollada por Nicolás Taleb, un escritor libanés norteamericano, muy estudioso por los conocedores de la economía y la finanza. Pero también sale una teoría nueva que son los rinocerontes grises, que son situaciones que se pueden prever, que se pueden conocer y que no hacemos nada para que las cosas cambien. Es lo que pasó con la COVID-19, la gripe. Todos sabíamos que iba a pasar. De hecho, hay un autor como Camus, Albert Camus, francés, que en 1949, en La Peste, casi describe lo que está sucediendo en un país ficticio, aun cuando se trataba de Orán, en Argelia. Es decir, todo indicaba que esto iba a pasar.
y sin embargo no prevímos nada. Inclusive lo de Putin puede ser ahorita un restaurante gris, porque ya lo he dicho en 2002 Putin, que ellos consideraban que Ucrania no debía existir. Vimos la actitud con Georgia, donde creó 2 repúblicas fantasmas. Vimos el apoderarse de Crimea en 1914, en el 2014, claro, que es la región de salida al Mar Negro, y ahora no prevemos eso. Yo creo que frente a los cisnes negros poco podemos hacer, porque son situaciones que nadie espera que puedan pasar. Las Torres Gemelas de Nueva York, nadie podía prever que 18 muchachos islámicos podían derrumbarlas en 10 minutos cuando tardaron 20 años en construirlas. Pero en situaciones como la pandemia que hemos vivido, o la situación de Rusia que se podían prever, el caso de Europa, ¿por qué no previó tener independencia y autonomía frente al petróleo? Tú lo decías hace rato, de que precisamente ahora ya los europeos están llegando a acuerdos para no depender del petróleo ruso, pero sin embargo hay excepciones, como el de Hungría, por la dependencia tan fuerte y por los compromisos políticos que puedan tener. Yo creo entonces, en definitiva, que en la vida hay que estar preparado para situaciones inclusive que no se puedan prever, pero que puedan ocurrir. Es lo que llama el propio autor ser antifrágil, es decir, fuerza suficiente para el hombre y para el país, en el caso de una comunidad, de afrontar lo que pueda pasar. Y mucho más cuando estudiando, y es lo que hacen ustedes los economistas, y cuando van a la bolsa, y cuando hacen inversiones, conociendo las posibilidades, tratar de ir a esa dirección. Yo felicito mucho a la radio, y te felicito a ti por esta iniciativa, sobre todo en el campo de la finanza y la economía, que tiene que considerar necesariamente lo político y lo diplomático, porque todo es un hacer del hombre, y el hombre no tiene límites en lo intelectual y en lo laboral. Y la economía, las finanzas, la diplomacia, el derecho, la ciencia, todo es producto de ese hacer permanente del hombre. Gracias, embajador, por sus tan honorables palabras. Tenemos pendiente una segunda entrevista, Bueno, embajador. Hay muchísimas cosas que hablar. El continente, no pudimos tocarlo hoy, Venezuela. ¿Cómo se ha beneficiado de esta crisis que pudiera brindarnos una salida con la flexibilización de las sanciones? Pero ha sido muy grata esta experiencia con nuestro muy querido embajador Julio César Pineda. Es así como hemos llegado al final de nuestro programa, Nacho Trader TV, en donde lo hacemos posible gracias al equipo y a la señal de TNO Radio, por acá por www.tnoradio.com, con más de 8 años de experiencia como la mejor y la número 1 radio digital del mundo, también con cuenta en canal de YouTube. Nosotros hemos llegado gracias a ustedes, a nuestros patrocinantes, Avalon Restaurant, ubicado en la tienda de Macro y Red Vital de la Urbina, NT Academy, tu academia para el trading, las finanzas y las inversiones, y JTC Consulting, llevando más de 10 años de la mejor preparación profesional en área de las finanzas. Estaremos con ustedes todos los jueves a esta misma hora, por el mismo espacio de Nacho Trader TV, y es para nosotros un honor estar aquí tratando de llevarles lo mejor del mundo de las finanzas, de los negocios y de la economía internacional. Pueden conseguirnos a través de nuestras cuentas en Instagram, @Nacho Trader TV, @NT Investment Academy y en @JTC_Consulting. También por el canal de YouTube Nacho Trader TV. Gracias a todos por estar aquí. Recuerden que pensar en términos de inversión es pensar en tu futuro. Feliz tarde, se les quiere mucho.